Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Bill Ackman, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas 2 primeras semanas de abril, el mercado ha tenido un rally que pocos esperaban. Aún así, entre medias han ocurrido muchísimas cosas. Entre los movimientos corporativos más importantes, cabe mencionar la división de United Technologies, uno de los conglomerados industriales más grandes del mundo. Se separa en 3 compañías, siendo estas Carrier, Otis y la división aeroespacial de United, que se fusiona con Raytheon. Por lo tanto, cualquiera que esté interesado en aire acondicionado, ascensores y defensa y aviación, tiene bastante contenido para estudiar. También comentar que, si bien históricamente invertir en spin-offs ha sido muy rentable, tenemos casos infames en la memoria más reciente. Para mí el caso que mejor ejemplifica esto fue el de Resideo, la división de distribución de equipos del hogar de Honeywell, donde la matriz Honeywell enterró todos los esqueletos posibles en la spin-off. Por un lado la deuda y por otro los pagos por litigios que el spin-off le tenía que hacer a la matriz. En resumen, un caso claro de intentar que los inversores inexpertos intenten comprar todos estos problemas utilizando una asimetría de información clara. De la misma forma, también otros movimientos corporativos han dejado de ocurrir debido al virus. Una de las más conocidas ha sido la OPA hostil de Xerox por HP, que inicialmente ofrecían $22 por acción y posteriormente fueron 24, y aún así el presidente de HP, que es español, denegaba la oferta diciendo que Xerox claramente infravaloraba a HP. El caso de las 2 empresas me parece muy interesante, ya que las 2 son gigantes en declive que han hecho separaciones de partes de sus negocios y lo que queda es un core muy poco glamuroso. HP se separó de su parte de Enterprise, que también cotiza, que a su vez luego sacó a cotizar a DXC, que a su vez sacó a cotizar a Perspecta, mientras que Xerox sacó a cotizar a Conduent. El core que queda en Xerox son las impresoras corporativas, segmento en declino secular debido a que cada vez se imprime menos en papel por los avances tecnológicos. HP, sin embargo, tiene más divisiones. Está la parte de inversión corporativa también, pero también la parte de consumidor que no cae en ventas. Este es un segmento curioso, ya que históricamente los inversores han evitado invertir en negocios de hardware como la peste. Sin embargo, HP en gran medida hace portátiles, ordenadores, impresoras, segmento de donde mucha gente como Sony o Toshiba están saliendo. Y al ser tan poco glamuroso, es difícil que haya nuevos jugadores que quieran entrar. Eso hace que los márgenes de HP en hardware hayan ido mejorando poco a poco y su cuota de mercado es más estable de lo que uno podría pensar. La transacción en concreto también era curiosa, ya que era la empresa pequeña, Xerox, la que se quería apalancar para comprar a la empresa grande, HP. Al final este movimiento no se ha producido debido al apalancamiento que esta transacción conllevaba en un entorno que con una pandemia global uno no puede permitirse hacer movimientos tan atrevidos. En todo caso, tarde o temprano, HP y Xerox se fusionarán, sea quien sea el que ponga el dinero. De hecho, Carl Icahn es accionista de las 2 empresas y hará todo lo posible para que esta fusión llegue a darse. Y así se convertirán en líderes en un sector que, si bien está en declino claro, el de las impresoras, yo creo que a largo plazo no es un mercado que sea un cero. No es como los móviles Nokia o las cámaras Kodak. Dentro de 10 años, las empresas tendrán impresoras y van a seguir imprimiendo cierta cantidad de papel, por lo que el valor terminal de estas empresas no creo que sea cero. Pasando ya a cómo el coronavirus se ha ido trasladando al mundo corporativo, durante estas semanas hemos podido ir viendo cómo las compañías recurrían a diferentes formas de conseguir liquidez. El sector viajes ha sido uno de los más afectados por esta situación
y por ello pues Transdime lanzaba un nuevo bono, Amadeus deuda convertible, o incluso en el mercado privado Airbnb se ha visto obligado a recurrir a un bono con un interés de un 10%, algo que sería impensable para una compañía como esta hace tan solo unos meses. Aún así, no todas las compañías se han visto afectadas por la pandemia, y quién lo diría, pero Match anunciaba que será capaz incluso de crecer en el segundo trimestre aun con los acontecimientos del virus. Es decir, básicamente en un entorno donde la gente está confinada en sus casas, la gente sigue pagando por citas, algo que me parece increíble. Parece que además de ser la discoteca más grande del mundo y ser resistentes a recesiones, pues Match consigue crecer incluso cuando esa discoteca está cerrada. En términos más generales, esta pandemia ha causado que las empresas que requieren de la celebración de eventos pues se vean muy penalizadas. Por ejemplo, los equipos de fútbol europeos pues sí que se han visto bastante penalizados, ya que las ligas se han parado y en gran medida los jugadores siguen cobrando, aunque en muchos casos con descuentos de hasta el 70% de su sueldo. Esto puede hacer daño a equipos especialmente endeudados en un sector que de por sí no es particularmente estricto a nivel financiero. Hasta hace muy poco los equipos de fútbol se gestionaban no como empresas privadas que quieren obtener un retorno sobre su capital, sino como una especie de sociedades sin ánimo de lucro. Y lo dice alguien que tiene acciones de la Real Sociedad desde hace 14 años, cuyo precio se sigue manteniendo igual, incluso viniendo ese precio de una ampliación de capital en una situación horrible. Aún así, desde que el fair play financiero se instauró, la salud de los equipos de fútbol ha mejorado mucho. De hecho, el sector en global ha tenido beneficios positivos los 2 últimos años, algo que era impensable hace 5 o 6 años. A mí ahora mismo el caso más curioso me parece el del Benfica, que cotiza 65 millones y que virtualmente tenía una caja de 55 en diciembre y además vendió a Joao Félix por 120 millones al Atlético, lo cual ayuda a poner en perspectiva su capitalización de 65, como he dicho. Evidentemente, todo precio flagrantemente bajo suele tener una explicación, y no es ya solo que el fútbol per se sea un negocio muy volátil, que históricamente no se ha gestionado como una empresa privada, sino que, y esto también ocurre en el Oporto, existe una directiva que tiene pues secuestrado el club, lo cual hace, por un lado, que sea imposible que haya un tercero que realmente puje por el club, y por otro, pues esa directiva hace lo que quiera con esa empresa. En el caso del Benfica, pues la directiva le compró el estadio al club y luego fueron los que lanzaron una OPA a 5 euros que ha sido desechada por la CNMV portuguesa. Lo que está barato pues suele ser por algo siempre, y en este caso está bastante clara la razón. No obstante, creo que es importante diferenciar los árboles del bosque y ver pues una divergencia fuerte entre el precio de la empresa y el valor en cuestión. Otra de las noticias de la semana ha sido que Luckin Coffee confesaba que había estado contabilizando mal sus ventas con la intención de levantar capital en el mercado americano. Luckin había sido diana de Muddy Waters, que alegaba esto mismo, y precisamente después Tal Education, que también había sido diana de Muddy Waters, confesaba que tenía que revisar sus cuentas también. E igualmente NMC Health se iba a la bancarrota esta semana, pues completando la trifecta de Muddy Waters. Estos casos dejan claro, por un lado, que a día de hoy es muy poco recomendable estar al otro lado de Muddy Waters, por mucha razón que creas que tengas. Con la reputación de estos casos tienen el mercado completamente dominado. Y por otro lado, pues las BIES chinas creo que han perdido la poca credibilidad que tenían y básicamente se vuelven no invertibles salvo situaciones muy raras. Para terminar con las noticias, decir que esta ha sido la tercera semana con datos de desempleo horribles en Estados Unidos. Llevamos una semana con 3,3 millones, otra con 6,9
y la última con 6,6, superando todos los récords. En paralelo, el gobierno de los Estados Unidos ha puesto en marcha el Paycheck Protection Program para poder salvaguardar los sueldos de la mayoría de los trabajadores americanos. A este respecto, creo que es interesante el podcast de Gavin Baker en Invest Like the Best de Patrick O'Shaughnessy, donde se abordaban los temas como los créditos a pequeñas empresas, el invierno en el capital privado o si las empresas están pagando o no el software, que parece que no, y que incluso son las propias compañías de software las que están llamando a las empresas para ofrecer rebajas. Creo que estos testimonios hablan de lo inusual de la situación en la que nos encontramos. El episodio de esta semana va sobre ciertas diferencias de esta crisis, por llamarlo de alguna forma, y 2008. Y creo que hay bastantes diferencias, no solo en la propia naturaleza de la situación, sino en la reacción de las autoridades en cada caso. Y un tema muy importante en este caso es la liquidez, ya que aunque tener deuda siempre es malo para enfrentarse a una recesión, es más importante incluso cuándo vence esa deuda y cómo se va a refinanciar. De hecho, muchas de las bancarrotas no vienen porque el negocio no esté funcionando, sino por falta de liquidez. Evidentemente, no todos los casos son así, especialmente cuando la economía va bien. Por ejemplo, el caso de iHeartMedia, la cual ahora es una empresa cotizada, lo que ocurrió es que como la compañía no tuvo el crecimiento esperado, la empresa no fue capaz de superar de forma clara los pagos de sus intereses. En esos casos, la empresa acaba por quebrar, los propietarios se van a cero, parte de los bonos se convierte en el nuevo equity y la compañía consigue reestructurarse con menos deuda que antes e intenta tener una segunda oportunidad. Esto no son los casos más interesantes, y para comentar las bancarrotas ocurridas por problemas de liquidez, creo que lo mejor es hablar de GGP, que es una de esas inversiones que quedan para la historia, donde Ackman y Pershing Square multiplicaron por 70 su capital. GGP era un REIT SOCIMI exitoso que era dueño de múltiples centros comerciales en buenas localizaciones. Como todo REIT apalancado, en tiempos de bonanza sus accionistas habían disfrutado de unas rentabilidades muy buenas, pero con la llegada de la crisis, la quiebra de Lehman y el problema de las hipotecas, los CMBS, las hipotecas securitizadas de las propiedades comerciales, dejaron de ser refinanciables, que eran precisamente los instrumentos que utilizaba GGP para financiarse. Esto se unió a que la empresa tenía un vencimiento en noviembre de 2008, el cual no pudo cumplir y el que acabó haciendo que declarara la bancarrota. Es decir, no es que el negocio no tuviera flujos de caja o beneficios positivos, sino que en ese momento el mercado de crédito no existía para GGP y tuvo que quebrar. Antes de esto entra Pershing Square en escena y entra en el accionariado de GGP y expone el caso de inversión. Es decir, lo mejor para todos los lados es que GGP siga operando, de modo que la compañía podrá ir repagando sus deudas. Esto es, no se trata de una empresa que no funciona, sino que en una situación muy concreta se ha visto contra la pared. Los insiders tenían acciones y además Ackman funcionaba de protector del accionista y de su propio interés, claramente. De esta forma, y como había ocurrido en otras bancarrotas, los accionistas pre-bancarrota siguen manteniendo sus participaciones en la empresa post-bancarrota, ya sea porque tienen todas las acciones o una mezcla de warrants y acciones. Esto mismo acabó ocurriendo con GGP, lo que la convirtió en un caso de inversión para la historia. Lo que ocurre ahora es que, visto lo visto, 2020 no va a tener GGPs. Es decir, viendo las acciones que van a tomar los gobiernos, dudo mucho que haya empresas que quiebren por falta de liquidez. Esto evidentemente abre muchos debates a todos los niveles. Yo creo que esta situación sí que es una situación excepcional y tiene sentido lo que se está haciendo. Otra cosa es que por inyectar liquidez con esta facilidad
ya en toda recesión futura se haga esto. Puede ser, pero entonces yo creo que el problema está en evaluar mal esas situaciones futuras y no en que con una pandemia global se tomen medidas excepcionales. Aún así, el modo en que se rescaten, por ejemplo, a aerolíneas y otras empresas será importante, porque esto va a sentar un precedente que puede ser bastante peligroso. Digamos que el accionista sale muy bien parado de los rescates y eso hace que en situaciones futuras los accionistas se lancen a comprar empresas que van a quebrar, no porque piensen que no lo van a hacer, sino porque esperan ser rescatados de una forma pues muy provechosa. Por lo tanto, creo que es evidente que lo que se haga y cómo se haga pues va a influir en los mercados hacia el futuro. Y en el caso concreto de estas semanas, al saberse la ayuda de la Fed, realmente las compañías que mejor lo han hecho son aquellas más arriesgadas y las que más peligro tenían de quebrar, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso. Relacionado con esto, una pregunta que me suelo hacer es ¿qué tipo de mercado vamos a tener después de este virus? Y es que si antes de todo esto el mercado ponía en valor el crecimiento secular y ventas recurrentes, esta crisis no ha hecho más que acentuar eso mismo. Es decir, todo lo discrecional se ha visto penalizado y aunque es verdad que parte del software se va a ver penalizado, no hay duda de que toda venta recurrente lo va a hacer mejor ahora frente a venta discrecional. Y es probable que el mercado post-corona ensalce todavía más esto, teniendo en cuenta también que precisamente esta crisis ha acabado por asegurar tipos de intereses bajos para muchísimos años, favoreciendo otra vez las acciones de crecimiento. Por lo tanto, pues veremos cómo evoluciona todo, pero a nivel general no veo otra salida que no sea que las acciones de crecimiento se vean favorecidas. En general, en una crisis normal hay un golpe económico importante. La pregunta es quién absorbe la gran parte de ese golpe económico. Hay ciertas empresas que absorben esa disminución de PIB de forma exagerada y experimentan una pérdida de ventas de un 50% o un 60%. Hay otras empresas que, sin embargo, reciben ese golpe amortiguado por una etapa de suspensión y bajan ventas un 15 o un 20%. Y hay otras que el golpe económico llega amortiguado por tantas etapas de suspensión que apenas notan una bajada en ventas. Y en general, cuantas más etapas de suspensión tengas, se considera que más calidad tienes. No solo por la ausencia de ciclicidad, sino porque probablemente seas un componente esencial de la economía y no algo puramente discrecional. Es verdad que el virus ha roto todas estas etapas de suspensión y realmente lo único que importa es si tu producto se vende online o no y si es físico o no, pero aún así parece que el mercado post-corona seguirá favoreciendo a las empresas situadas encima de múltiples etapas de suspensión. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.